Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a revisar el módulo 3 de la UCA de Introducción a la Economía. Antes de revisar los temas, vamos a revisar lo que son las actividades que ya compartí con ustedes el día de hoy en el foro de plan de trabajo y también se los mandé por correo. Bueno, para el caso del módulo 3, se llama Estructura y Sistema Económico. El propósito dice que es analizar las nociones de los conceptos sobre sistema y estructura, o sea, Producto Nacional y sus mediciones, oferta, demanda, gastos e ingresos, la política económica, la estructura y sistema económico para reconocer la injerencia del Estado en la política económica de un país. Y bueno, aquí está el problema prototípico, que como les digo, no lo vamos a leer ahorita, pero sí es necesario que lo revisen para llevar a cabo las actividades. Los temas del módulo 3 son concepto de sistema y estructura, producto nacional y su medición, oferta y demanda global, gastos e ingresos, el rol del Estado y la política económica. Bueno, para el caso de la tarea auténtica, dice que hay que realizar un reporte de la situación económica nacional. Las indicaciones son, ay, ¿me apoyan con su micrófono, por favor? Muchas gracias. Martín, Yo sí, pero no, no, Martín, Cintia la chin. Dijeron que eso le tocaba a Martín, Erendir y ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? como que no le toca eso. Ok. Bueno, continuamos. Dice, para el caso de la tarea, lee detenidamente el contenido del módulo 3. Agregué, busca información adicional en fuentes confiables. Revisa el caso Dulces Deliciosos Familiares S.A. A partir de este caso específico, resuelve ampliamente. También aquí agregué el resuelve ampliamente porque no estaba. Entonces, para que ustedes después de que hayan revisado el contenido y hayan buscado en fuentes adicionales, ya puedan tener más conceptos que se relacionen con el tema. Entonces, puedan utilizar estos conceptos en dar respuesta a las preguntas. Dice, dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué le conviene mejor a la empresa? ¿Contratar un crédito con BBVA o con el gobierno? ¿Es necesario tomar la propuesta de comercializar en el extranjero? ¿Qué estrategias le darías a la empresa para que no le afecte tanto la realidad de economía nacional y mundial por la crisis sanitaria actual? Bueno, ya después de eso, elabora en un procesador de texto, en este caso Word, con letra tipo Arial tamaño 11 o 12 y con interlineado de 1.15, un reporte de la situación económica nacional, pensando que lo debes presentar a los dueños de la empresa a la que indique las estrategias a seguir para que se vean lo menos afectado la empresa que ha solicitado tu ayuda. Tu documento debe tener la siguiente estructura: introducción en media cuartilla, desarrollo que será el reporte de por lo menos 2 cuartillas y una conclusión de media cuartilla. Recuerda utilizar el formato APA para citas y referencias. Guarda tu documento en formato Word con la siguiente nomenclatura. Bueno, ahí viene la nomenclatura. Y bueno, para el caso de la evaluación, dice que revisar el contenido del módulo 3 les da el 10% de la calificación, investigar y revisar las fuentes adicionales otro 10%, llevar a cabo la elaboración del reporte conforme las indicaciones son 50%, incluir la introducción y las conclusiones 20 más, y el uso correcto de la redacción, ortografía, norma APA séptima edición en citas y referencias otro 10%. Aquí sí es importante que cuiden mucho la ortografía porque ya he detectado algunos trabajos que sí tienen áreas de oportunidad. Entonces, sí les pido que sean más cuidadosos con el uso de los acentos, de los puntos al final de los párrafos o de las comas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que ustedes puedan redactar y sea más comprensible los textos que ustedes envíen. Entonces, sí les pido que sean muy, muy cuidadosos y de verdad, si tienen alguna duda, díganme. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo también tenía áreas de oportunidad, entonces
Yo lo que hacía era tomar cursos adicionales. En ese entonces, bueno, no existían los cursos virtuales, pero yo tomaba cursos, por ejemplo, en el Palacio de Minería. Ahí daban cursos de ortografía y de redacción, y a mí me gustaba mucho tomar cursos de ortografía y redacción, porque de esa manera, bueno, ya me ayudaba a mejorar mi ortografía y mi redacción. Yo soy de un pueblo, entonces, pues ahí no, a veces no hablábamos correctamente, pero ya una vez que yo entré a la universidad, pues bueno, me di cuenta de que tenía yo todas esas áreas de oportunidad y busqué la forma de subsanarlas para que eso no me afectara en mi vida laboral. Entonces, se puede hacer siempre y cuando uno tenga la iniciativa de querer mejorar, que uno sepa que tiene áreas de oportunidad. Hay que hacer todo lo posible por mejorarlas, ¿no? Por el bien de nosotros, y eso nos ayuda tanto de manera personal como en el aspecto laboral, ¿ok? Entonces, sí les recomiendo que cuiden porque sí he detectado y para que, bueno, estos aspectos no les bajen a ustedes puntos. Y como les dije, bueno, aquí está alguna recomendación respecto a libros que pueden ustedes revisar, y como les dije, bueno, también les mandé alguno adicional para que lo puedan revisar. Y de todas maneras, pues si no, les he recomendado páginas en donde pueden buscar información adicional. Bueno, aquí la fecha de entrega es del 19 al 28 de noviembre de 2024. Es la fecha, el periodo ideal. Sin embargo, no hay penalización si ustedes entregan después. Como siempre les digo, lo mejor es que ustedes puedan entregar en ese plazo, porque eso les ayuda a que ustedes puedan organizarse con la realización de las demás tareas, ¿ok? Y les va haciendo que ustedes se formen el hábito de cumplir en tiempo y forma con lo que se les está solicitando, que eso también es parte de la formación. Cuando uno estudia en línea, eso es parte de la formación. Yo, de hecho, por ejemplo, hice una maestría en línea, y bueno, eso me ayuda porque también yo sé que tengo que organizar mis tiempos para cumplir con las tareas de la maestría y para cumplir con mi trabajo en la universidad. Entonces, sí les recomiendo que sean muy cuidadosos con ese aspecto, ¿ok? Bueno, para quienes no se han registrado, Jessica nos está haciendo favor de compartir en el chat la información para que se registren. Está la liga y también está la información de la UCA, que es segundo semestre, el módulo 3, y mi nombre, que es Claudia Raya Vargas, ¿ok? Muchas gracias, Jessica. Bueno, entonces, bueno, aquí lo que tienen que buscar es la información que está en la página. Aquí lo dice, recuerda que el reporte lo debes de realizar para que la empresa tome una buena decisión. Por ello, la conclusión sería la propuesta para que la empresa tenga un mejor panorama. Para tu reporte, visita las páginas de los periódicos La Crónica, La Jornada, El Financiero, disponibles en las siguientes ligas. Y aquí están las ligas de los periódicos, la del Financiero, La Jornada y La Crónica. ¿De qué les sirve esto a ustedes? Porque, bueno, estos periódicos tienen puntos de vista diferentes. Es muy diferente el punto de vista que tiene La Jornada a la que tiene el Financiero. Entonces, eso les ayuda a ustedes de que se formen una idea de cómo está la situación económica nacional. Y lo mismo el periódico Crónica tiene un punto de vista diferente. Entonces, por lo menos estos también pueden visitar, por ejemplo, la página del banco de BBVA o de algún otro banco o de la propia Conducef, en donde pueden encontrar comparativos de las tasas de interés que ofrecen los bancos en los créditos, o la página de Banco de México, en donde también están las tasas de intereses que ofrecen los bancos, que cobran o las que otorgan en los préstamos. Entonces, toda esta información a ustedes les sirve para que puedan ofrecerle a la empresa opciones de cuál sería la mejor decisión o la mejor opción, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda respecto a lo que hay que hacer en la tarea? Si fuera así, por favor, levanten la mano y para darles la palabra. Y si no, bueno, nada más díganme por favor en el chat y para poder avanzar. Si tienen duda, levanten la mano. Gracias, Jessica. Dice que ninguna. Martín, Miguel, Pedro.
Todo bien. Ok, gracias, Pedro. Ok, gracias, Miguel. Bueno, continuamos. De todas maneras, ya saben que si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ya sea por correo, en el foro de dudas o en el mensajero de la plataforma. Bueno, continuamos. Para el caso del foro, el foro dice, el foro de reforzamiento, el rol del Estado y la política económica. Lee detenidamente el contenido del módulo 3, busca información adicional en fuentes confiables sobre estructura y sistema económico, revisa el video El papel del Estado en la economía de sistema de evaluación del desempeño y capacitación de 2017. En tu primera intervención, realiza un comentario del video con un mínimo de 14 renglones, apoyándote en los siguientes planteamientos. ¿Cómo influye la política económica en una nación de una nación en las empresas? ¿Qué importancia tiene para una empresa, no importando su tamaño grande, mediana o pequeña, tener un conocimiento claro de la economía nacional y sus factores? ¿Qué elementos del sistema económico son importantes no dejar pasar en la actuación de las empresas? En una segunda intervención, retroalimenta la aportación de dos de tus compañeros con argumentos amplios, sólidos y claros. Es importante que tus aportaciones sean de calidad, ya que la calificación de esta actividad dependerá de ello. Ok, bueno, para la evaluación dice que revisar el contenido del módulo 3 les da un 10%, buscar y revisar las fuentes adicionales otro 10%, responder a cada una de las preguntas el 30%, y que además de eso sus argumentos sean de manera amplia y sólida, les da 20 puntos adicionales. Un lenguaje cordial con tus compañeros, 10%. Entonces, para este caso, como en los demás foros, la aportación tiene un valor del 80% de la calificación, y cada una de los comentarios que ustedes hagan a sus compañeros, un valor de 10 puntos, ¿ok? Para un total de 100. Y acuérdense que, bueno, aquí también se evalúa el uso correcto de redacción y ortografía. Y bueno, la fecha de entrega también es del 19 al 28 de noviembre, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hay que hacer aquí? Los temas, como les digo, ahorita no los vamos a revisar todos, vamos a revisar algunos. Mm. La idea es que ustedes, ok, muchas gracias, Miguel. La idea aquí es que ustedes tengan claros por lo menos algunos de los temas de este módulo, para que de esa forma los demás les sea más fáciles de comprender, ¿ok? Ya revisamos, por ejemplo, en el módulo 1, revisamos el tema como la escasez, vimos los diferentes conceptos de la economía, los elementos de la economía que incluyen. Vimos también en el primer módulo, mm, temas como del mercado, lo que sería la oferta, la demanda, el libre mercado. En el módulo 2 vimos lo que serían las escuelas y las teorías de la economía, que bueno, vimos cuál ha sido su desarrollo, su desempeño a lo largo de la historia, y qué caracteriza a cada una de estas escuelas. Entonces, ya hemos visto que el principal concepto de la economía es la escasez. Cuando hablamos de escasez de bienes o de servicios, pues entonces estaremos hablando de aspectos económicos. Tendremos que buscar cómo tomar la mejor decisión para utilizar esos recursos que tenemos, que son escasos, ya sean productos o servicios, o ya sean insumos. Si nos dedicamos a la producción y lo que tenemos es insumos que son escasos, bueno, tendremos que buscar la forma más adecuada para que esos recursos o esos insumos se puedan utilizar. ¿Ok? Si tenemos diferentes productos que elaboramos, bueno, ver cuál sería la distribución adecuada para que se puedan producir y obtener el mayor rendimiento, la mayor productividad posible. Ustedes están estudiando una carrera que es licenciatura en Administración y Comercio,
Y esta carrera tiene que ver mucho con cuestiones económicas y administrativas, o sea, casi todo es economía, administración y comercio. Y tiene que ver con aspectos como el uso, el manejo del dinero, las inversiones. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan sobre aspectos económicos y en el momento que ustedes tengan que tomar dudas, perdón, que tengan que tomar decisiones, ya sea en la empresa en la que ustedes trabajan o que sea de su propiedad, ustedes pueden estar informados y sepan cómo tomar esas decisiones, ¿ok? Entonces, por eso es que revisamos estos temas. Para el caso del módulo 3, como les decía, bueno, vamos a ver, ya en el módulo 1 vimos como la parte introductoria, lo que sería concepto y algunos, el concepto de la economía y algunos conceptos relacionados con la economía. En el 2 vimos como la evolución y ahorita vamos a ver la cuestión como más relacionada con la macroeconomía, ¿ok? Con los aspectos económicos, pero de un país. Ujú. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Saben qué es el Producto Interno Bruto? Si es así, levanten la mano. Miguel, adelante. El Producto Interno Bruto es lo que genera un país de producción. Ahí se saca con las exportaciones y las importaciones. Si el país exporta más de lo que importa, eso ya es de que está generando ganancia y eso es lo que tiene como Producto Interno Bruto. Y es de todos los mercados, ganadero, de fabricación, es decir, es el mercado en general de cada país. Ok, Miguel, muchas gracias. Sí, efectivamente, el Producto Interno Bruto nos los dice aquí en esa diapositiva. Dice, el Producto Interno Bruto es la suma del valor, o sea, en dinero, de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o una entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o un trimestre. Como nos los comenta Miguel, es de todos los sectores, todas las empresas del sector primario, secundario, terciario o terciario o cuaternario, todas las empresas que estén en estos sectores, que sean ya sea de agricultura, de minería, de comercio, de educación, de lo que sean, todo lo que se produzca, ya sea en bienes o servicios, en cuestión económica, o sea, lo vamos a traducir en dinero, todo eso es lo que es el Producto Interno Bruto. Aquí lo dice, los bienes y los servicios, ya sea, por ejemplo, objetos y mercancías tangibles como televisores, automóviles, alimentos, entre muchos otros, o los servicios, que sería, por ejemplo, las actividades que llevan a cabo las empresas o las personas, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de vehículos, la consulta médica o los cortes de cabello, o sea, todo lo que sea algún tipo de producción de bienes o servicios, que además muchos de estos se venden en el extranjero, todo eso es el Producto Interno Bruto, ¿ok? Es como decir, son los ingresos de un país. Si lo veremos como lo que, si fuera de manera personal o si fuera de manera familiar, el Producto Interno Bruto de nuestra familia sería, bueno, todo lo que nosotros producimos como familia, ¿no? Si hay alguien que se dedica a la educación, si hay alguien que se dedica al comercio, si hay alguien que se dedica a un médico o si hay un abogado, o sea, todo lo que nosotros generamos en dinero, eso sería el Producto Interno Bruto de nuestra familia, ¿no? Y a nivel nacional, pues bueno, lo vemos a nivel macro, ¿no? Ya sea de un estado o de todo el país, todos los bienes y servicios que se producen en un periodo determinado. Y bueno, aquí les dejo una página, si quieren luego les comparto para que ustedes puedan investigar más sobre el tema, sobre lo que sería el Producto Interno Bruto. Ahora, aquí vemos lo que sí y lo que no. ¿Cuáles son los bienes y servicios de uso final? Porque bueno, lo que vamos a incluir dentro de los bienes y servicios que se consideran para el PIB son los bienes y servicios de uso final. Por ejemplo, la ropa o los muebles elaborados para su venta. Esos sí entran dentro del PIB. El pago a los trabajadores por construir una casa o un edificio también entran dentro del PIB. Un juguete o los juguetes también.
¿Qué es lo que no se considera como bienes o servicios de uso final? O sea, que no entrarían en el PIB. Por ejemplo, dice Martín. Ok. ¿Qué es lo que no se considera dentro del PIB? No se considera, por ejemplo, los tornillos fabricados para los coches nuevos. En este caso, el bien de uso final es el automóvil. ¿Qué significa? Que los insumos, o sea, lo que se tenga como insumo, eso no entra dentro del PIB, solamente entraría los productos terminados. La venta de productos de segunda mano o usados tampoco entran porque dice, ya se consideraron bienes de uso final cuando fabricaron, ¿ok? Todo lo que se venta de segunda mano, esa parte no entra para el PIB. Ok, y viéndolo como elemento por elemento. ¿Qué es producto? Producto dice que se refiere al beneficio o cantidad de dinero que se genera al vender los bienes o servicios elaborados por las actividades económicas. ¿Ok? Ya veíamos actividades económicas de todo tipo, desde agricultura, ganadería, pesca, minería, comercio en pequeño o comercio en mayoreo, educación, o sea, servicios, todo tipo de servicios. Interno, porque dice, porque considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidades federativas, sin importar la nacionalidad de la persona o de la empresa que lo produce. De esta forma, un extranjero que trabaje en México sumará al PIB mexicano. ¿Esto qué significa? Que dentro del PIB no solamente se suma lo que se produce en empresas mexicanas. Por ejemplo, si hay una empresa china o coreana o estadounidense o de cualquier otro país que esté en México y que también produzca algún tipo de bien o de servicio, lo que ellos produzcan también cuenta para el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿ok? Por ejemplo, si Tesla ya estuviera ya operando en México y empieza a producir autos, bueno, lo que produzca Tesla también cuenta para el Producto Interno Bruto. Lo que produzcan las empresas como este, Coca-Cola o lo que produzca McDonald's o Kentucky Fried Chicken o cualquier otra empresa que no sea mexicana, pero que tenga sucursales en México, también cuenta esa producción como parte del Producto Interno Bruto. Entonces ya vimos producto, todo aquello que se genere, que sean bienes o servicios, que sean producto de la actividad económica. Interno porque incluye todo lo que se fabrique o elabore o se preste servicios dentro de México, ya sea que sea elaborado o prestado por personas o por empresas mexicanas o extranjeras, pero dentro de nuestro país. ¿Y qué se refiere a bruto? Debido a que no considera el desgaste que tiene, por ejemplo, las máquinas, las computadoras, el equipo o el de los edificios en donde operan las empresas que se utilizan para la generación de bienes o servicios, ¿ok? Esto significa que el Producto Interno Bruto lo que suma es todo lo que se produzca de bienes o servicios en nuestro país sin que se le descuente la parte de la depreciación o se amorticen los bienes, ¿ok? Por eso es Producto Interno Bruto. Se dice que la economía de un país crece cuando su PIB aumenta de un periodo a otro. Por el contrario, cuando el PIB disminuye, se dice que baja la actividad económica. Entonces, aquí yo lo que les recomendaría es que ustedes hicieran como una investigación o un seguimiento, cómo está el PIB hasta ahorita y cómo estuvo el año pasado, para que ustedes vayan viendo si hubo un crecimiento o no lo hubo, o cómo estuvo en 2022, cuál era el indicador del PIB en 2022, cuál en 2023 y cuál es ahorita en 2024, ¿no? Porque normalmente hay como cortes cada 3 o cada 6 meses. Pues para que ustedes vean cómo va el Producto Interno Bruto de nuestro país y esa es una información que a ustedes les sirve porque les ayuda a tomar decisiones. Bueno, ¿para qué nos sirve el PIB? Dice, es muy importante saber si la economía del país está creciendo o no.
es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. El cambio en el PIB a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más importantes de crecimiento económico. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas o comprar maquinaria y que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso para todos porque habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocio. Si lo viéramos como para nosotros o de nuestra familia, significa que, por ejemplo, si el ingreso de nuestra familia, de toda nuestra familia el año pasado fue de 100,000 y ahorita lo que va hasta octubre ya llevamos 110,000, bueno, pues ya nuestro ingreso ya ha ido aumentando. Lo mismo en un país. Si el PIB el año pasado fue de una cantidad y en este año es una cantidad mayor, entonces significa que ha habido más producción y que hay más movimiento de dinero, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa cuando el PIB disminuye? Por el contrario, si el PIB disminuye, la producción y la actividad económica del país disminuirá. En estas condiciones es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias, ¿ok? Entonces, cuando empieza a disminuir la producción, pues bueno, eso nos puede afectar a todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos saber si el PIB aumenta o si el PIB disminuye? Porque ya lo vimos, cuando hay más dinero, puede haber más oferta de productos. ¿Por qué? Pues porque el dinero se está moviendo mucho más rápido. Las empresas producen, las personas consumen o compran. Como compran más, ese dinero va a las empresas siguen produciendo, siguen pagando sueldos y salarios, sigue habiendo más consumo, sigue habiendo más producción. Entonces, eso se convierte en lo que se llama un círculo virtuoso, ¿ok? En donde hay más producción, hay más consumo, sigue habiendo más producción, más consumo, y de alguna manera eso ayuda a que las familias también tengan más ingresos. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber menos producción o que hay menos ingreso? Bueno, pues entonces empieza a disminuir. Hay menos ingreso, hay menos producción. Menos producción, menos ingreso para las personas. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque no hay producción, no hay consumo y va haciéndose cada vez más, va habiendo menos consumo, menos producción y eso nos afecta a todos, ¿ok? Porque no podemos, nuestros ingresos no crecen y no podemos con ese dinero que es escaso, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, por eso es importante que nosotros como administradores tengamos un seguimiento del PIB. Dice, el PIB no sirve para medir, bueno, esta es una nota aclaratoria, que, bueno, lo que sí nos sirve es para saber si hay más producción, si hay crecimiento, si hay más dinero circulando en nuestro país. Pero ¿qué nos dice? El PIB no sirve para medir la situación social, la distribución de la riqueza, ni la felicidad o el bienestar de sus habitantes. Para eso hay otro tipo de indicadores. Bueno, hay otro tipo de indicadores que maneja también el INEGI y allí se puede ver, bueno, de qué manera se distribuye el ingreso, cuántas personas tienen o ganan más de tal cantidad de salarios mínimos, cuántos ganan, o sea, hay como diferentes niveles, ¿no? Y ahí se ve quiénes son los que acumulan la riqueza, quiénes tienen como niveles medios y quiénes tienen niveles bajos de ingreso, ¿ok? Eso no se ve con el PIB, eso solamente se ve de manera global, ¿ok? Ya para medir la satisfacción de las personas, la felicidad, el ingreso promedio, las cuestiones sociales, bueno, eso se ve con otro tipo de indicadores. Bueno, esto también es un tema relacionado con cuestiones de macroeconomía. Hay países que tienen economías capitalistas y hay países que tienen economías socialistas. Solamente es como una comparación, es como características de los dos tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un gobierno es capitalista? La mayoría de los capitalistas defienden una república democrática. ¿Qué pasa cuando un país es socialista? El gobierno es electo a través de formas de democracia directa.
¿Qué pasa con los salarios? En el capitalismo los salarios, dice, los trabajadores son pagados como fuerza de trabajo. En el socialismo, los trabajadores son pagados con base en el trabajo realizado. ¿Ok? Aquí ya se ven diferencias tanto en la forma de gobierno y en la forma en cómo se percibe los ingresos, o sea, el salario que ganan los trabajadores. ¿Qué pasa con las horas de trabajo? En el capitalismo dice que el trabajo es un derecho, el día útil es más largo. Y en el socialismo dice el trabajo es un deber universal, o sea, en el socialismo todos tienen que trabajar y el tiempo de trabajo es el menor posible. Bueno, eso lo saqué de una página que hace diferenciación entre lo que es el capitalismo y el socialismo. Además, bueno, señala esta página que cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, de las ventajas y de las desventajas del capitalismo señala que hay libre elección, que, o sea, las personas pueden elegir en muchos aspectos, ¿no? Tanto en la forma de gobierno hasta en la forma de comprar. Si te quieres comprar una blusa o un vestido de tal calidad y de tal precio, lo puedes hacer, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tienes la libre elección. También si te quieres comprar un coche o una casa o trabajar en algún lugar, lo puedes hacer. La economía, bueno, es más eficiente y el crecimiento económico es mayor. Bueno, ¿qué pasa con las cuestiones negativas o las desventajas? Existen los monopolios, hay desigualdad, o sea, esto significa que hay gente que tendrá mucho dinero y gente que tendrá poco y que también hay desempleo. ¿Qué pasa con el socialismo? Señala como ventajas que las necesidades de todos están atendidas. ¿Por qué? Pues porque todos tienen trabajo y, o sea, al ser el trabajo un derecho universal, todos tienen trabajo en el capitalismo, hay movilización de bienes y también hay más igualdad, o sea, no hay como esas diferencias de entre que hay quienes tengan mucho dinero y quienes tengan menos. Bueno, aquí señala como una de las desventajas que se trata de un fallo histórico, de que cuesta caro, hay muchas cosas que cuestan caras y que hay menos innovación, que no hay como tanta innovación tecnológica. En el capitalismo sí, en las cuestiones tecnológicas como lo vemos, pues con mucha frecuencia tanto los celulares o las computadoras se están actualizando por lo mismo de que hay mucha innovación tecnológica. ¿Qué pasa con la tecnología en el capitalismo? En el capitalismo la tecnología sustituye a los trabajadores, ¿ok? Muchas veces se automatizan las fábricas y al automatizarse, pues muchas personas se quedan sin trabajo. ¿Qué pasa con la tecnología en los gobiernos socialistas? Pues que la tecnología sustituye el trabajo, o sea, sigue habiendo los trabajadores, se les sigue dando trabajo, pero ellos son quienes se hacen cargo del operar o de manipular o de manejar las máquinas que están en las empresas. No se quedan sin trabajo, lo que hace la tecnología es que los ayuda a hacer más eficiente su trabajo. Con los medios de producción, o sea, con el dinero, con las empresas, ¿qué pasa en el capitalismo? Bueno, son controlados por los capitalistas, o sea, por los particulares, y en el caso de los medios de producción en el socialismo, son controlados por los trabajadores o por el gobierno. Y bueno, algunas de las características del capitalismo dice que es una economía basada en el mercado compuesta por compradores, por personas. Ya lo habíamos visto la parte del mercado, de que existe libre mercado y es cuando hay libre oferta y libre demanda. Compuesta por compradores, en este caso las personas, y vendedores, en este caso las empresas, ya sean empresas privadas o corporativas. Compradores no solamente son las personas, sino las propias empresas también juegan un papel de compradores, porque también adquieren, por ejemplo, bienes o servicios que utilizan, ¿no? Por ejemplo, al comprar maquinaria o comprar escritorios o autos utilitarios, o sea, todo lo que necesitan también las empresas son consumidores. Sin embargo, juegan más en el capitalismo, las empresas juegan un papel más hacia ser vendedores que compradores. Los bienes y los servicios producidos se destinan a lucrar y ese beneficio es reinvertido en la economía. ¿Qué significa esto? Que bueno, lo que se produce se vende y con lo que se obtiene de la venta de esos bienes o servicios se vuelve a invertir en la empresa para seguir generando más producción y más ingresos, ¿ok?
Dice, el gobierno no debe interferir en las economías de mercado libre, es decir, el mercado determina inversiones, producción, distribución y decisiones. Estos conceptos son muy importantes porque están relacionados con la economía. La parte de las inversiones, de la producción, de la distribución y la toma de decisiones son elementos de la economía. Lo mismo ya habíamos visto en la parte del mercado libre. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque en un gobierno capitalista, los que van a decidir en dónde invertir, pues son los propios empresarios. ¿Qué producir? Pues también lo van a decidir los empresarios. ¿Cómo distribuirlo? ¿Cómo hacerlo llegar a los diferentes segmentos económicos? También lo deciden los empresarios. Y bueno, la toma de decisiones finalmente la toman ellos, ¿no? La interferencia del gobierno solo está permitida al hacer y aplicar reglas o políticas que rigen la conducta de los negocios. O sea, en el sistema capitalista los gobiernos tienen pocas o muy pocas o ninguna empresa, ¿no? Entonces, más bien emiten regulaciones sobre algunos aspectos, como les dije, en el caso de México, por ejemplo, sobre normas oficiales que determinen algunos reglamentos aplicables para la producción o la prestación de algunos servicios, o regulaciones como en el caso de los bancos, o regulaciones, algún tipo de regulación sobre sociedades mercantiles. Eso es lo que hace el gobierno. Luego aquí dice la necesidad de producción y compra, de producción y compra continuas para que una economía capitalista funcione eficientemente. Perdón, hay necesidad de producción y compra continua para que una economía capitalista funcione eficientemente. ¿Eso qué significa? Pues que existe el libre mercado, que no hay tanto control del gobierno. Los capitalistas creen que el gobierno no utiliza los recursos económicos de forma eficiente como empresa privada. Entonces, aquí lo que hacen es, la mayor parte de las empresas están en manos de los particulares. El gobierno, como les decía, tiene muy pocas o ninguna empresa. Bueno, ¿qué pasa en el socialismo? Dice, los medios de producción son propiedad de empresas públicas o cooperativas y los individuos se compensan sobre la base del principio de la contribución individual. ¿Ok? Aquí en el socialismo es una forma de organizarse o de trabajar diferente al capitalista. Aquí las empresas, la mayoría son o del gobierno o de los trabajadores. Las cooperativas son de los trabajadores. Allí los dueños son los propios trabajadores. En México realmente hay muy pocas cooperativas. ¿Quién me puede decir qué cooperativas conocen en México? ¿Quién dice yo? Levanten la mano para que digan. ¿Quién? Pues, la única que yo conozco es la de Cooperativa Pascual, que me parece esa fue entregada a los empleados y ya de ahí, es que Grupo Bimbo, que según yo es mexicano, pero no es cooperativa, es empresa con fin social, pero bueno, con este capital privado, Así pero es. cooperativa es la única. Sí, exacto. Gracias, Miguel. Sí, hay algunas que son muy pequeñas, hay algunas empresas cooperativas, por ejemplo, hay cooperativas de producción en algunos estados, pero son muy pequeñas. La más representativa, la empresa cooperativa más representativa es la cooperativa Pascual, la que produce Boeing, ¿ok? Esta empresa actualmente está ubicada en un pueblo que se llama Tepojaco, está muy cerca de Tizayuca, tienen una planta muy grande allí y muchos de los trabajadores tienen sus casas allí cerca. Y ahí, bueno, cuando uno va a Tepojaco, bueno, pues pasa y hay muchas tiendas que venden los productos de Pascual y también tienen ahí muchos camiones, muchos trailers. Esta empresa anteriormente estaba ubicada en Insurgentes y Áuzcaro, a donde ahora hay un Costco. Antes ahí estuvo durante muchos años y bueno, tuvieron algunos problemas. Los dueños se las entregaron a los trabajadores la hicieron crecer y bueno, como les digo, actualmente ya es una empresa bastante grande que está ubicada en Tepojato. Es muy representativa por el hecho de ser una cooperativa exitosa, que además lo que ellos producen, bueno, pues son refrescos que además son de mucho mejor calidad que, bueno, otros refrescos que se venden. Entonces, esa es una empresa cooperativa mexicana. Como les digo, hay otras, pero son realmente muy pequeñas y que, bueno, no me acuerdo del nombre de alguna, ¿no? Pero la representativa es esa. Y de las empresas del gobierno, bueno, pues todavía hay, por ejemplo, como Pemex, que es una empresa del gobierno, que hay otras también empresas del gobierno
Que bueno, digo, no es que nuestro país sea socialista, pero tiene todavía, nuestro país es como un mix entre el socialismo y el capitalismo. Aquí dice que hay oportunidad, hay igualdad de oportunidades para todos, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que todos tienen la misma oportunidad de estudiar, que todos tienen la misma oportunidad de trabajar, que no hay como preferencias en este sistema, ¿no? Dice que las industrias a gran escala son esfuerzos cooperativos y por lo tanto los retornos de esta industria deben ser devueltos y beneficiar a la sociedad como un todo. Los retornos se refiere a los retornos de inversión. La inversión, o sea, además de que se vuelve a invertir en la empresa, pero eso también beneficia a los trabajadores. O sea, cuando hay reparto de utilidades, se ven beneficiados los trabajadores. La actividad económica y la producción son planificadas por la autoridad central de planificación y con base en las necesidades de consumo humano y no a la demanda de la económica. ¿No? ¿Esto qué significa? Bueno, que las empresas van a producir lo que el gobierno les diga, ¿ok? Si se necesita producir, no sé, algún tipo de producto para satisfacer las necesidades de la población, ese será el producto que se elabore, no algo como para que sea de lujo, sino para satisfacer las necesidades. Y bueno, en este caso se le da más prioridad a la satisfacción de las necesidades de toda la población que a que haya como muchas opciones, ¿no? Más bien es como un solo tipo de producto, por decir, no sé, es solo un ejemplo. En vez de que haya muchas fábricas produciendo leche, bueno, pues será como varias fábricas y que producen exactamente el mismo tipo de leche. ¿Por qué? Porque esa leche va a satisfacer las necesidades de toda la población. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de su reducción a través de programas que benefician a los pobres. Entonces, bueno, aquí lo que tratan es de que haya menos desigualdad económica, de que no haya como esas poblaciones en donde todo es muy escaso y esos lugares en donde hay demasiada abundancia. Entonces, eso es lo que buscan los gobiernos socialistas. Y bueno, aquí nos señala cómo afronta la economía planificada los problemas básicos. En el caso como el de nosotros, como les decía, que somos más una economía mixta, que no somos ni socialistas ni capitalistas, porque, bueno, tenemos de ambos tipos de gobierno. Aquí lo dice, cómo se produce, por ejemplo. El mercado, hay una soberanía del consumidor. ¿Qué significa esto? Pues que el consumidor es el que decide qué es lo que va a comprar. Sí, si tenemos varias opciones, pues nosotros como consumidores somos los que decidimos qué es lo que queremos comprar. Y en este caso, el Estado produce bienes, pero que no son rentables. O sea, lo que el Estado produce son realmente muy pocos productos o se enfoca solamente en algunas empresas. ¿Cómo producir? En el caso del mercado dice que el principio es el beneficio, o sea, la utilidad. En la economía mixta, los productores, las empresas, se van más por la parte de la utilidad. Y en este caso el Estado, las empresas del Estado, las empresas públicas, se van más por el interés general, ¿ok? Como les digo, realmente empresas públicas en México son pocas, ¿no? Este, Antes había almacenes generales de depósito, ya no están en propiedad del gobierno. Hay algunos bancos como el Banco del Bienestar o Banobras, que son bancos del gobierno, son realmente muy pocos y tienen como un fin muy específico. Empresas, pues realmente, como les digo, ya son muy pocas. ¿Y para quién producir? En el caso de las economías mixtas, el mercado dice que es principio de la escasez, o sea, ellos se van por satisfacer las necesidades que son escasas y el Estado cobra impuestos y da ayudas. En la economía mixta, eh, se produce para satisfacer los productos escasos y el Estado ayuda con ayudas ¿cómo se llaman? Con donación de impuestos o a través de ayudas gubernamentales. Es la forma en cómo se afronta la economía mixta. Como les digo, tiene de ambos, ¿no? Tanto de los gobiernos socialistas como de los gobiernos capitalistas. Bueno, aquí está la página de donde toman la información por si ustedes quieren profundizar en estos temas.
Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas sobre estos temas? No, profesora. No, profesora. Gracias, Pedro. Jessica. Ok, el día de hoy no vamos a hacer ejercicio porque como ayer no hubo sesión, no, bueno, ayer no tuve sesión con el grupo 204, 205, y bueno, pues aquí la idea es que todos, todos tengan las mismas oportunidades, entonces, la siguiente semana que ya tienen clase los tres grupos, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Gracias, Jessica. ¿Ya todos se registraron en la lista de asistencia? No, en este momento me registro. Sí, gracias, Camila. Está la información en el chat. También les recuerdo, si tienen conocidos a sus amigos o que sepan que no están cursando ahorita las UCAS de este módulo, que los inviten a que participen, porque luego hay algunos de sus compañeros que no aprobaron las UCAS del primer módulo y creen que ya no pueden cursar el segundo. Sí lo pueden cursar el segundo módulo. Por ejemplo, si no aprobaron una, dos o de las tres UCAS del módulo anterior, pueden cursarlas de este módulo y ya después recursarlas del primer módulo o hacer examen extraordinario. Para que por favor les digan porque realmente ahorita, bueno, tenemos muy pocos integrantes en el grupo que están participando. Los grupos son de 36 personas y la verdad es que son muy pocos. Entonces, por favor, sí les pido que me ayuden. Si saben de algún conocido o amigo que no esté cursando, que por favor lo inviten a que curse porque si no, bueno, pierden esta oportunidad y pues ya serían más materias que no aprobaron. Entonces, si saben de alguien, por favor, invítenlo. Y bueno, nuevamente la recomendación, ya saben que si tienen dudas, a la hora de estar haciendo sus actividades, me pueden mandar un correo. Yo hago lo posible por no tardarme en contestar. El día de hoy, por ejemplo, alguien me preguntó en la mañana y como a los 10, 15 minutos ya le estaba yo contestando. Entonces, con toda confianza, si tienen dudas, mejor pregúntenme porque yo soy de la idea de que cuando uno tiene dudas y hace uno las cosas sin preguntar, luego nos podemos equivocar. Entonces, mejor, si tienen alguna duda, mejor pregunten y ya hacen lo que les corresponde con mayor seguridad. Otra cosa que les quiero comentar es que cuando ustedes participan en los foros, por ejemplo, ustedes suben su participación y el foro no les permite que inmediatamente ustedes puedan hacer los comentarios. Se tarda más o menos como media hora en que les habilite el ingreso nuevamente. Se los digo porque, bueno, algunos me han preguntado, maestra, es que no puedo hacer mis comentarios. Espérense una media hora o unos 40 minutos y ya van a ya van a poder entrar nuevamente a la plataforma. Si no pueden entrar o si no hay comentarios, si no hay aportaciones en las que ustedes puedan hacer sus comentarios, entonces sí, mándenme un correo para que, bueno, ya vea yo lo que proceda, ¿ok? Bueno, pues si no hay más dudas, muchas gracias. Les agradezco mucho su asistencia. Y acuérdense, buscar información adicional. Les compartí algunas fuentes. Si necesitan más información, díganme, o más lugares en donde puedan buscar información, díganme para que lo puedan buscar y tengan claros estos temas. Como les digo, son importantes para que ustedes en su momento puedan tomar decisiones, ¿ok? Pues muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, muchas gracias, Es Jessica, por tu profesora. ayuda. Gracias, Pedro. Que estén muy bien. Gracias, igualmente, profesora. Buenas noches. Gracias también a ti, Camila, que estés bien. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, que descansen. Que te vaya bien, Diego. Hasta luego.